Bueno, muy bien. Segundo tramo del programa, les comentamos al iniciar que ha estado rondando eh, el tema el tema judicial toda la semana alrededor de la política y se mezclan las cuestiones políticas y las judiciales. De hecho, la Corte Suprema eh, frenó, no sé si está bien dicho así, con, una, con un fallo, con una resolución judicial, un intento de recomponer el Consejo de la Magistratura designando un miembro el estamento político, después de una maniobra extraña del justicialismo del Frente de Todos que quebró su bloque para meter un miembro más en desmedro de Luis Juez. Entonces quebraron los bloques, generaron unas mayorías extrañas, votaron de una manera distinta y finalmente pretendieron poner a un candidato más de Frente de Todos ahí en el Consejo. La Corte dijo que no, en un fallo, pero en silencio político de sus autoridades. Y ahora hay todo como a ver si esto se acata o no se acata, si se acepta o no se acepta. No sé, la política está dando vueltas alrededor de esto, no debiera ser, supongo así. Vamos a conversar con el doctor Daniel Sapsay, que bueno, por supuesto es de los más prestigiosos constitucionalistas del país, para que nos explique bien cómo se sale de este asunto y cuáles son los probables enredos políticos o judiciales que pueda traer, ¿no? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Gracias por atendernos. Con mucho gusto, ¿cómo está usted? A ver si nos explica un poco mejor cuál es la gravedad de la situación, en qué consiste la sentencia judicial y qué cosas pueden pasar a partir de esto que parece un diferendo político también. Bueno, es un claro conflicto de poderes, ¿no es cierto?, frente a una decisión de la Corte contundente, clara y absolutamente justa, porque recordemos qué es lo que la motivó. La motivó el hecho de que la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura requiere una representación de mayoría y de minoría, 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Entonces, a partir de una maniobra artera, que es lo que en su fallo, además, a través de una cantidad de muy graves afirmaciones y epítetos, la vicepresidenta decidió dividir su propio bloque de modo artificialmente, de modo de lograr capturar la totalidad de la representación del Senado y rompiendo el equilibrio, que este es precisamente lo que la Constitución en el artículo 114 establece, y que ya en el fallo anterior, de diciembre pasado, en el que la Corte marcó el camino hacia la recomposición del equilibrio perdido, se había establecido claramente que había desequilibrio cuando uno de los estamentos podía tomar las principales decisiones sin la necesidad de que por lo menos participaran otros 2 de los estamentos. Y en este caso esto se quiebra nuevamente, se va camino de volver a lo que la Corte precisamente determinó con justeza que era inconstitucional. A ver si nos explica un poco con detalle, porque digo, es una maniobra, ¿no? No cabe duda que uno quiebra el bloque propio y dice, tengo 2 bloques y los 2 míos ganan. O sea, uno saca, no sé, uno saca 4, el otro 3 y el tercero saca 2 y se queda fuera, porque yo tengo más o lo que sea. Entonces meten mayoría y minoría. Pero la verdad es que si uno a todas luces ve la maniobra, alguien podría decir, estrictamente ajustándose al sistema de votación, y dice, mira, los bloques se arman y se desarman y se quiebran y podría haber un espacio para la discreción política ahí adentro. ¿Cómo hace la Corte para decirle, che, lo que vos hiciste es una maniobra que claramente viola el espíritu? ¿Así se lo dice? No, no solamente el espíritu, esto viene ya desde el famoso fallo Berbisky de principios de los 2000, aparece como Berbisky porque lo hacía en representación del CELS, como el presidente del CELS, el tema de la sobrepoblación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y allí se determinó que si bien la política carcelaria es una materia de mérito y conveniencia, y que por lo tanto lo determina el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, cuando a partir de ese tipo de situaciones se violan principios, derechos y garantías constitucionales, tiene que precisamente intervenir el Poder Judicial para restablecer los derechos que fueron conculcados o limitados o afectados. Y es exactamente lo mismo que ocurrió acá.
Después hubo muchos otros fallos en el mismo sentido. Ya es una doctrina de la Corte absolutamente asumida. Es decir, va en contra de las llamadas cuestiones políticas no justiciables, que ya en el pasado Vidal Campos había sido uno de los más fervientes opositores, porque eso crea zonas de privilegio para el poder político que puede realizar cualquier tipo de tropelía, aún violando derechos, y la justicia no puede intervenir. Entonces, me parece que queda claro que lo que la Corte ha hecho es lo que se debía hacer. Ahora, pero básicamente le termina diciendo, perdón por la simpleza de la interpretación, pero le está diciendo, che, te descubrí, esto es una maniobra, te descubrí, esto que vos hacés, Sí, la Corte lo dice además con una cantidad de voces, de términos, que ponen de manifiesto la bajeza, la grosera decisión, maniobra, artimaña, en fin, una cantidad, un rosario para que pocas veces se ve, y además, excepcionalmente, está condenando en costas a la demandante, lo cual habla de algo muy importante, no solo el hecho de que pague, sino es el hecho del principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Si hubiera sido un problema entre ciudadanos comunes, el perdidoso paga las costas, y bueno, acá pasa lo mismo independientemente del título que inviste a quien demandó. Ahora, usted dijo, acá se genera un problema político, porque alguien, el mismo Senado diría, mira, no acepto nada, el Consejo de la Magistratura, yo mando el mío, que vaya juez, no, qué sé yo, hay quien le acepte el cargo. ¿Cómo se destraba para adelante o qué es lo que es dable esperar de esta situación, no? Claro, es algo nuevo, pero estamos frente a un problema de desobediencia, ¿no? Claramente. Esto es propio de la justicia penal frente al incumplimiento. Hay que terminar con esta cosa de normalizar que el poder político no cumple los fallos que quedan como meras expresiones de deseo, porque eso destruye todo el edificio institucional si no se cumple. Con la idea de que es el poder contra el mayoritario y que nadie lo votó, lo cual es falso, porque primero la Constitución lo establece, pero además de ello, el Poder Judicial, los jueces son designados por los dos poderes políticos, es decir, el Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Entonces no es que vienen de un OVNI, también provienen de la representación indirecta popular. Imaginemos por un instante que la tropelía no termina acá, imaginemos que esa astucia política grosera, como dice la Corte, se prolonga y que decidieran funcionar o sesionar con un miembro que han puesto por la fuerza. Bueno, me imagino que si esto está condenado, todo lo que hagan es como el offside en el fútbol, esto ya no, todo lo que haga ese cuerpo con esa persona está viciado, o sea, tienen que reponer a juez y si no funciona. Además la Corte creo que tiene que realmente establecer su autoridad y impedir, hacer una orden para que se desaloje a Oñate si Oñate quiere volver a ocupar el cargo, y en cambio investir del mismo a quien es legítimamente el representante, que es Luis Juez. Esto desde lo jurídico está totalmente claro, y el planteo político también está igualmente claro, ¿no? Hay una controversia, un conflicto de poderes ahí en medio. Ahora, cuando uno imagina el panorama futuro de la Argentina, y no es que uno pueda hacer futurología, pero ¿usted cree que se van a animar a insistir con esto ante semejante fallo o qué? Porque yo no creo, porque hoy en día esto los debilita aún más. Es decir, en gran parte los jueces están decidiendo como deciden, porque saben que están apoyados por la sociedad. Eso es fundamental y ha sido el gran cambio que hace varios años y con varios fallos, empezando por el tema de Santa Fe. Usted recordará cuando se quisieron hacer de una empresa privada y meterse en un concurso. Eso fue resistido y la sociedad además acompañó al juez, por eso pudo hacerlo, ¿no es cierto? Y así hubo varios casos. Entonces, no le veo futuro a esta insistencia, que lejos de favorecer a la presidenta, a la vicepresidenta, un lapsus, la entierra aún más. Ok, y le hago una última consulta, porque también es otra controversia de esas que se presentan a cada rato y se politizan y que, a propósito de las PASO, ¿no? Porque parece que de golpe a alguno se le ocurre decir, mira, estas elecciones que estaban acá las vamos a sacar, no sé si son útiles o no, ha habido varios proyectos, pero ahora no me convienen, las vamos a sacar.
digo, dentro de eso no sería facultad efectivamente del Congreso, sacarlas o ponerlas como le dé la gana si tienen los votos, yendo a lo que es estrictamente legal. Es un tema electoral, así que como todo tema electoral, pero con mayoría calificada, como lo estableció la Constitución, se requiere la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras. Si se consiguen esos votos, sí. Lo que pasa es que hay otra regla, que está no escrita, pero que es obvia del derecho electoral, que cuando ya un proceso electoral está prácticamente en marcha, o a las puertas de estar en marcha, no se pueden cambiar las reglas de votación, porque eso confunde al elector, y todo el sentido de las reglas electorales es para facilitar la votación, no para beneficiar a quienes quieren ser candidatos o se quieren perpetuar en el ejercicio de poderes. Doctor, ha sido muy amable con nosotros, muy claro, muy gentil en explicarnos. Que pase bien. Con mucho gusto. Buenas tardes. Agradecidos, muy agradecidos. Adiós. Bueno, el doctor Sapsay, que es constitucionalista probablemente de los más prestigiosos de Argentina,